fuerza, en donde ellos se respaldan y se apoyan para la toma de decisiones y para la conducción de cada fuerza. Es algo lógico. Es algo lógico. Por favor. Nadie puede tomar una decisión que es institucional por cuenta propia. Tiene que consultarlo a su cuerpo consultivo, quien quiera que sea. Tiene que ser hecho de esa manera. Entonces, mira, el gobierno, no desde ahora, desde siempre, desde mi punto de vista, ha tratado muy mal a los militares. Y los militares también se han dejado tratar mal. Porque todo lo que ha sucedido en estos 8 o 9 años de la llamada Revolución Ciudadana atenta justamente a la institucionalidad de el más grande órgano representativo del país, que son sus Fuerzas Armadas. Nosotros, aquí en el país, no vivimos en democracia. Vivimos en una dictadura solapada de democracia. Y eso es muy triste. Los problemas de Fuerzas Armadas, en el caso que tú señalas, es solamente uno de tantos problemas que el Ecuador nuestro vive cada día. Y estamos llegando a un punto en que el gobierno ya no sabe qué hacer. Les voy a dar solamente un ejemplo. El día lunes, primer día del mes de febrero, en Contraloría no habían pagado sueldos del mes de enero. Aquellas personas que tienen por encargo un cargo superior, hasta el mes de diciembre habían recibido su sueldo, pero no la parte correspondiente al encargo de sus funciones jerárquicas superiores. Eso es gravísimo. En otras palabras, el gobierno no tiene cómo hacer frente al pago de los asalariados. Gonzalo, estoy de acuerdo en el otro lado de tu exposición sobre el tema económico, pero volviendo al tema militar, tú dices de que este gobierno ha dejado a las Fuerzas Armadas. ¿En qué sentido? Mira, cuando en contra de la racionalidad, que es lo que debe primar, se compran helicópteros que son inservibles, eso no está bien. El mandatario Correa inclusive manifestó que los helicópteros estaban asegurados y que el Estado había podido recuperar el valor invertido en estos helicópteros. E inclusive manifestó que el Estado había ganado dinero. Pero en el primer informe de la caída de los helicópteros, ese informe manifiesta que fue por falla humana. Pues si fue por falla humana, la aseguradora no tiene por qué pagar el seguro de ese helicóptero. ¿Y por qué lo pagó? Entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas, si la empresa aseguradora en ese momento, en que hay un informe de la Fuerza Aérea en que dice que fue por fallo humano, el seguro hubiera pedido la devolución y no lo hizo. La compra de los radares chinos, que nunca funcionaron y nunca iban a funcionar porque son y eran incompatibles con el sistema operativo de Fuerzas Armadas. Y eso se sabía. ¿Y por qué lo hicieron? Ya, pero ahí, Antonio, perdón la interrupción, la responsabilidad no es del presidente, sino de los miembros de Fuerzas Armadas, porque hay una comisión técnica que es la que le propone al ministro de la Defensa la adquisición, por ejemplo, en el caso de los DRUP, y ahí hay responsables de la Fuerza Aérea, y ahí hay gente que está siendo enjuiciada penalmente por eso. Y en el caso de los famosos radares chinos, por supuesto que es la responsabilidad también de las Fuerzas Aéreas en este caso, que fue la que sugirió la compra de esos medios. Es decir, ahí hay una responsabilidad compartida, porque el ministro de la Defensa debió haber también, si tenía conocimiento de la institución militar,
al menos meterse en internet pues y verificar qué tipo de artefactos y medios son los que pero se yo creo que parte de una premisa del mandatario que no deseaba que ninguna aeronave de origen estadounidense, pero podrían haberse comprado franceses, los famosos Gazelle, por ejemplo, sí, o rusos, sí, o italianos, sí, Mangusta. Es decir, pero tienen este problema. Pero no, yo voy al tema de que no es que el gobierno que ha ido en contra de los intereses de la... Yo creo que más bien en este gobierno, en estos 9 años de revolución, Fuerzas Armadas no puede quejarse, porque les han aumentado los sueldos que no los han tenido en ninguna de las épocas anteriores. Hoy por hoy un militar gana como un ministro, un general, gana por los $6,000. Los retiros de los militares, por esa famosa, el gobierno les da el 60% para los fondos de seguridad, que no los tienen hoy los civiles. No se pueden quejar. Es decir, ahí sí no dijeron nada cuando se les entregó, por ejemplo, al cuerpo de ingenieros del ejército, que construyan las carreteras del país y subcontraten, sin ni siquiera someterse a la ley de licitación, o cuando manejaron Petroecuador. Es decir, los militares no se pueden quedar en este gobierno porque han tenido prebendas. Y si hoy les están pidiendo que devuelvan una plata, tiene que negociar, porque eso ya es parte de un negocio que fue hecho lícitamente, sin coacción, sin ningún tipo de presión, en donde no había capacidad de voluntad, de tal manera que por ese lado no. Pero ¿por qué traigo este tema a colación? Porque hoy Gonzalo Antonio, en las redes sociales, todo el mundo invoca que haya dictadura, que haya golpe de Estado, que derroquen al gobierno. ¿Hasta cuándo el comunismo? Es decir, yo sé que hay problemas en el gobierno y que se han hecho mal muchas cosas, pero dentro de un Estado de Derecho, nosotros los civiles no podemos por qué estar sometidos al tutelaje de los militares para resolver los problemas de los civiles. Más bien los militares son subordinados al poder civil y no tienen que meterse, inmiscuirse en temas coyunturales que afecten la institucionalidad que tanto reclamamos, Gonzalo. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. Es evidente que los militares tienen una función que cumplir. Están mandados a eso. Pero ¿qué sucede cuando continuamente se los deja, se les falta el respeto? Yo sé. ¿Pero por qué dices que se les falta el respeto y se los deja? Yo esa parte no la entiendo. Voy a dar un ejemplo muy claro. Por favor. Cuando se trae a los Alfaro, Vive, carajo al gobierno, eso es una afrenta, porque los militares lo combatieron. Y se los quiera enjuiciar ahora como criminal. Ahí estamos de acuerdo ya. ¿No? Y eso es muy grave. Claro, porque se afecta a la institución en ese caso. ¿No? Y luego reclaman que los militares, el comando conjunto, se hacen presentes en Quito para respaldar a aquellos que están siendo enjuiciados. Y ponen presión. Y está claro que eso no debería suceder. Pero sucedió. ¿Por qué? Porque no vivimos en una institucionalidad en el país. Entonces, cada uno al final del día está apoyando su propia causa. Y caemos en un error. Mi preocupación va mucho más allá. El gobierno no tiene dinero. El gobierno no cambia su política. No la va a cambiar. Necesitamos abrirnos al mundo. Y la única forma, y eventualmente alguien tendrá que hacerlo. No será este gobierno, pero tendremos que regresar a conversar con el Fondo Monetario. ¿Y qué va a suceder? En ese momento los ecuatorianos sabremos exactamente cuál es el monto de la deuda del país. Porque el gobierno se niega a hacerlo público. ¿Y por qué no lo hace? Pues es evidente. La Constitución no sirve para ellos. Hace mucho tiempo que aquella proporción del 40% entre deuda a Producto Interno Bruto fue sobrepasada. Nosotros no sabemos en qué términos nuestro petróleo ha llegado a manos de los chinos. Eso es gravísimo. Y esa es la razón fundamental por la cual el gobierno no va al Fondo Monetario. Porque entonces quedaría el descubierto.
Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el ingeniero Gonzalo Antonio Zurita. Usted tiene una cita con la verdad y los protagonistas